por qué es que Mauricio Fernandini y Sada Goray, que supuestamente estaban colaborando con la justicia, han sido detenidos preliminarmente este viernes. Lo vamos a conversar y le damos la bienvenida a Liliana Calderón, abogada penalista. ¿Cómo estás, Liliana? Muy buenas noches y bienvenida a Comité de Domingo. Hola, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tan raro es esto? Hace unos minutos el abogado César Nakazaki en Punto Final ha dicho que él no recuerda un caso en el que una persona que está en el proceso de confesión sincera sea detenido preliminarmente. ¿Qué tan raro es esto y qué nos dice de los avances de este caso? Bueno, lo que sucede es que el Ministerio Público ha considerado en este caso que podría haber elementos de convicción suficientes que acreditarían el peligro procesal, lo que se conoce como el peligro de fuga en un caso o el peligro de obstaculización de la justicia. Y así por lo menos es lo que ha señalado el Ministerio Público en esta disposición que ha emitido, en la cual, digamos, solicitaba que se les imponga la detención preliminar y el juez ha convalidado esos argumentos y se los ha otorgado. Y en general, básicamente lo que dicen para ambos casos es que sí podría haber peligro de fuga considerando su particular situación, ¿no? Que pueden, por ejemplo, abandonar el país, que tienen los medios económicos para hacerlo, ¿no? En el caso de la investigada Sada Oray, que, Ujú. claro, que además, ¿no? Podría influir en los testimonios o futuros testimonios de los co-investigados y algo similar dice respecto a Mauricio Fernandini, ¿no? Por lo menos esos son los argumentos del Ministerio Público que han sido acogidos por el Poder Judicial. Y además que la detención preliminar, justamente lo que, digamos, la pide el Ministerio Público cuando considera que hay elementos de peligro procesal, es decir, que se puedan, digamos, sustraer de la justicia o entorpecer la administración de justicia. Y en este caso, ¿qué indicios se tienen de esto? Lo que hemos visto revisando un poco la decisión del juez y la información que se ha conocido respecto a las declaraciones de Fernandini. Empecemos en el caso de Fernandini, las declaraciones que dio inicialmente a RPP, medio de comunicación en el que trabajaba, luego a la Fiscalía y la información que han compartido sus co-investigados como Sada Goray o Pilar Tijero, parecen todas contradecirse entre sí, no solo en los montos de dinero que habría recibido. Inicialmente dijo que no había habido ninguna transacción monetaria en sus declaraciones a la prensa, luego de sus declaraciones a la Fiscalía reconoció que había recibido algún dinero, pero como forma de alquiler, digamos, por haber prestado o ofrecido su vivienda para que se realicen estas negociaciones, estas reuniones entre el empresario Sada Goray y Salatiel Marrufo, es asesor del Ministerio de Vivienda, del ministro de Vivienda, General Alvarado, y otras declaraciones de hasta 3 colaboradores eficaces, que son los mencionados en esta resolución judicial, más bien señalan que él recibió un bono de éxito, que sí ha recibido directamente, se ha beneficiado financieramente y monetariamente de estas transacciones, y que incluso han habido compras de vivienda y de un vehículo y depósitos por altos montos de dinero en las entidades financieras. Para entender un poco la situación de Fernandini, no sé si nos puedes explicar en qué consiste la confesión sincera, ¿no? ¿Qué beneficios ofrece y cuáles son un poco las condiciones que se imponen a alguien que opta por este camino y cómo es eso compatible o incompatible con estas contradicciones que al parecer ya la justicia ha encontrado indicios suficientes para señalarlas? Claro, mira, lo que en primer lugar quisiera señalar es que no debemos entender que una detención preliminar es una suerte de sanción o castigo porque se descubre, digamos, una mentira en el marco de la confesión sincera o la colaboración eficaz. En absoluto. No debería ser interpretado de esa manera. De hecho, este, cuando tú te acoges a la confesión sincera, se supone que debes decir la verdad, ¿no? Y además reconoces la responsabilidad penal en los hechos, o sea, reconoces que has cometido un delito y aportas toda la información de manera espontánea, completa, transparente, ¿no? ¿Y qué beneficios te da? La reducción de la eventual condena que se te va a imponer.
¿Y qué ha pasado en este caso? Por lo menos, ¿qué cosa es lo que ha, digamos, señalado el Poder Judicial en su resolución? Que esta situación, ¿no? En la que aparentemente el señor Fernandini continuaba, digamos, vinculado al proceso de acudir a declarar, etcétera, habría cambiado, ¿no? Y puntualmente en el caso del que dice, bueno, que tiene medios económicos para poder irse del país, que de pronto ha hecho estas transferencias de sus inmuebles a su hermana. A través de una donación, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, todos estos indicios, más allá de que nos parezcan suficientes o insuficientes, ¿no? Que ya podríamos hacer una valoración, digamos, si es que conocemos muy a fondo el proceso, el hecho es de que para el Ministerio Público esta situación ha cambiado y Ujú, amerita una medida limitativa de derechos como esta, que es la detención preliminar. ujú. ¿Y cuál es la diferencia entre una confesión sincera y una colaboración eficaz? ¿Por qué optar por una ruta o por otra? Y en este caso tenemos a los dos detenidos, uno en confesión sincera, Mauricio Fernandini, y Sada Goray en la vía de la colaboración eficaz. Claro, lo que sucede es que en el caso de la colaboración eficaz, además del reconocimiento de responsabilidad propia, si se quiere, tienes que aportar información que ayude a las autoridades a desmantelar, en este caso, la organización criminal, que ayude, digamos, a identificar, ¿no? A otros responsables, a los otros miembros de la organización, pero también es importantísimo que el aspirante colaborador eficaz aporte los medios probatorios suficientes, digamos, se pueda corroborar su dicho, ¿no? Para que luego obtenga los beneficios que espera, ¿no? Por ejemplo, la reducción de la condena, que sea pues una pena reducida, que le permita de pronto no, digamos, no estar en una cárcel en prisión preventiva, por ejemplo, como me parece estuvo en un momento Salatiel Marrufo y ahora ya no, ¿verdad? Ujú. Entonces son todas estas negociaciones que se hacen en el marco de la colaboración eficaz, ¿no? Para que tú, investigado, aportes información, aportes los medios para que corroboren y por otro lado obtengas beneficios. Y en el caso de la confesión sincera, digamos, la diferencia entre las obligaciones es que solo tengo que probar o, digamos, confesar sobre mi delito, pero en términos de los beneficios, ¿hay una que te da más beneficios Y que la otra? claro, la confesión sincera nos puede dar hasta un tercio en reducción de la pena y la colaboración eficaz, bueno, me parece que es un sexto, pero puedes sumar también la confesión sincera. Es decir, tú podrías acogerte a la confesión sincera y también a la colaboración eficaz. Ujú. Podrías luego, mientras avanza el proceso, aspirar a una terminación anticipada, a una conclusión anticipada del juicio, en fin, puedes tener otros mecanismos para obtener beneficios. Pero en el fondo, Alex, es básicamente aportar todas aquellas pruebas, documentos, información que tengas para que la justicia te pueda premiar reduciéndote la pena. En el fondo, Ujú. es eso, ¿no? Y lo que se ha dado también el viernes es este allanamiento, ¿no? Mauricio Fernandini fue detenido en la calle con su pasaporte en la mano, que es una situación bastante poco común, y va a hacer un trámite, al parecer, en la Embajada de los Estados Unidos, que es en las inmediaciones en las que fue finalmente detenido, y luego fue llevado a su domicilio y finalmente ya llevado a las instalaciones a presentarse y a cumplir su detención preliminar. Eh, Se entiende entonces que ha habido una intervención en su domicilio, que ha habido un allanamiento, una búsqueda de papeles. ¿Qué puede haber sucedido en este intermedio entre la detención y finalmente que se haya sido presentado a las autoridades? Así es. Lo que sucede es que cuando hay, o sea, más allá del caso, de los casos de delitos en flagrancia, ¿no es cierto? Es decir, cuando te encuentran, digamos, cometiendo el delito de manera infraganti y la policía puede tomar determinadas medidas, más allá de esos, en los casos en los que considera que, por ejemplo, los investigados ocultan alguna información, ¿no? O que puedan evadirse de la justicia, ¿no? Y lo que se suele solicitar es una medida de allanamiento, de registro domiciliario, que puede ir acompañado también con deserraje cuando no te brindan las facilidades para ingresar al domicilio, ¿no? Y la idea es encontrar algún bien delictivo, alguna cosa relevante para la información, por ejemplo,
se me ocurren equipos tecnológicos, celulares, laptops, de repente, ¿no? Que luego van a buscar seguramente comunicaciones, correos o documentación, ¿no? Básicamente Ujú, documentación que pueda luego acreditar la comisión de los ilícitos, ¿no? ujú. Y en el caso de Sada Goray, ella estaba viviendo en Tampa, ¿no? Venía cada cierto tiempo a hacer un trámite, digamos, ante el Poder Judicial, pero se entiende que como parte de su proceso de aspirante a colaborador eficaz, se había llegado a un acuerdo que no, creo que no es muy común, ¿no? En el que un colaborador eficaz pueda tener su domicilio fuera del país. Sin ella saberlo, al parecer ha regresado a hacer un trámite y ha sido finalmente detenida. ¿Qué conclusiones podemos sacar sobre esto, sobre la culpabilidad de Sada Goray y sobre su rol en esta presunta organización criminal en base a esta decisión del Poder Judicial? Ujú. Sí, bueno, yo creo que ella al haber tomado el mecanismo, haber tomado la decisión de ser colaboradora, ¿no? Ujú, Está en la obligación, digamos, de decir la verdad y aportar todo lo que sepa, porque es la garantía que tiene para que se le pueda brindar algún beneficio, ¿no? ujú, Es decir, pueda seguir en libertad, eventualmente cuando llegue el momento de la condena sea una condena reducida, etcétera, ¿no? Y si se llega a establecer que la empresa, como aparentemente ha sido así, fue utilizada para cometer un ilícito, pues también, ¿no? La persona jurídica también puede ser colaborador eficaz, ¿no? ujú. Entonces, todos esos escenarios seguramente el Ministerio Público los va a evaluar y en su momento el Poder Judicial, ¿no? Pero nuevamente, la medida de detención preliminar no puede ser tomada como una represalia porque esta señora de pronto no dio toda la información o brindó información, digamos, limitada o falsa, ¿no? Ujú, En realidad, si eso ocurre, la consecuencia va a ser que pierda esa condición y se rechace su solicitud de colaboración eficaz. Y bueno, ya la Fiscalía tendrá que continuar con la investigación y con las medidas que, digamos, que se ajusten al caso, ¿no? Ahora, si es que esta medida ha sido solicitada para de alguna manera presionar a los investigados a que digan más información, pues tampoco debe ser la vía correcta, ¿no? Como ujú, te decía, esta medida lo que busca es asegurar que el investigado no se fugue o que no obstaculice el trabajo de la justicia, básicamente eso. ujú. Y aparentemente hay elementos que así lo digamos, lo han acreditado, ¿no? Pero digamos que un plazo de detención preliminar de 10 días no resuelve ninguno de esos dos riesgos. Claro, exacto, Ujú, ¿no? Lo que seguramente va a pasar, ¿no? Es que ahora va a solicitarse la prisión preventiva para ambos, ¿no? Entonces, y en estos 10 días, el Ministerio Público va a seguramente hacer otras diligencias, bueno, con la información que haya logrado recaudar, ¿no? Recoger del allanamiento, seguramente va a formular un pedido de prisión preventiva, es lo que imagino va a ocurrir y como ha ocurrido en otros casos, ¿no? Seguro te acuerdas cuando pasó esto con Keiko Fujimori, que ella fue a declarar, ¿no? Y en la diligencia le dijeron, bueno, hay una orden de detención preliminar y se quedó, ¿no? Y nunca más ujú. salió. Entonces, podríamos de alguna manera pensar que eso va a ocurrir en este caso, ¿no? Porque, digamos, los requisitos de estos dos opciones, ¿no? O que es un riesgo para el proceso o que hay un riesgo de fuga, digamos, son los mismos para la detención preliminar que para la prisión preventiva, ¿no? Claro, en la prisión preventiva el estándar es un poco más elevado, ¿no? Ujú, Pero seguramente la información que recoja la fiscalía de estas diligencias le va a servir para eso, ¿no? Salvo ujú. que en el marco de estos 10 días puedan demostrar que no existe pues ese peligro de fuga ni obstaculización o que hay otras medidas menos gravosas como la prisión preventiva para que puedan continuar, digamos, sometidos a la justicia, ¿no? Como un La detención impedimento, domiciliaria. Ujú, claro, como un ujú, impedimento de salir del país, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a ujú. ver qué pasa ahora con el Ministerio Público, ¿no? Claro, que van a tener que encontrar la mejor forma de evitar ese, sea el riesgo de fuga o el riesgo de que se pueda impedir la investigación.
No han sido ellos dos los únicos con detención preliminar, ¿no? Se ha detenido también a Pedro Arroyo Marquina, que era presidente del Fondo Mi Vivienda, ¿no? Que está, digamos, involucrado en esta presunta red de esta organización criminal. Se ha dictado también prisión preliminar, pero todavía está fugado de la justicia Luis Mesones Odar, ex esposo de Sada Goray y también exdirector de Sedapal y también el exdirector del Fondo Mi Vivienda, Roger Gaviria. ¿No? Me imagino que vamos a ver el intento de la policía por encontrar a estos otros implicados, aunque si no los han encontrado todavía ya hemos aprendido que es poco probable que los vayan a identificar o encontrar para poder detenerlos preliminarmente. ¿Cuál es la facilidad o el beneficio para un proceso como este de tener a los principales investigados detenidos? Tú me decías que no se debe dictar una detención preliminar con el objetivo de presionar a los investigados, ¿no? Pero ¿existe algún beneficio de cara a ese impedimento de que de repente puedan coordinar entre ellos sus declaraciones? ¿De qué les sirve al proceso que los principales investigados estén separados y detenidos? Bueno, yo creo que beneficia muchísimo, ¿no? Si ya desde el terreno práctico, mucho, porque de hecho la situación de estar privado de tu libertad hace que tú replantees seguramente muchas cosas, ¿no? Y decidas, pues, colaborar de manera más firme, contundente y transparente con la fiscalía, que de pronto brindes información que antes no la habías brindado, ¿no? Como tú bien has dicho, que no puedan estar comunicados, ¿no? Y eso obviamente va a beneficiar el proceso, ¿no? Porque va a tener mayor información, el caso se va a hacer más sólido, etcétera, ¿no? Entonces, y quizá alguno de los investigados que no tenía, digamos, en el radar la posibilidad de ser colaborador eficaz, lo consideren seriamente, ¿no? Y así Ujú. lo hagan, ¿no? Por ejemplo, nuevamente se me viene a la cabeza el caso de Salatiel Marrufo, ¿no? Que acuérdate Ujú. que estuvo detenido también preliminarmente, decidió acogerse a la colaboración eficaz y le dieron libertad, ¿no? No, y él es clave porque de su declaración depende completar la presunta ruta del dinero, ¿no? Exacto, Hasta totalmente. dónde llegó el dinero y su declaración ha sido que parte del dinero entregado por Sada Goray, que ella dijo que eran 4 millones de soles, pero ahora sabemos que han sido 5.400.000 por lo menos, parte de ello llegó a manos del propio expresidente Pedro Castillo. Exacto. Exacto, lo que ha permitido la información que ha brindado Salatiel Marrufo ha sido clave para que el expresidente termine, digamos, en la posición en la que está ahora, ¿no? Detenido también. Y ahora lo que falta es justamente completar, como tú bien dices, la ruta del dinero, ¿no? Entonces, habría que ver si es que hay otras piezas claves en esta investigación que van a poder aportar esa información para completar, digamos, el caso de la fiscalía, ¿no? Ujú. Sin lugar a En dudas. la otra, digamos, la otra pieza de este rompecabezas es Pilar Tijero, ¿no? Prima de Mauricio Fernandini, amiga, colaboradora cercana de Sada Goray, y que ha sido no solamente el vínculo entre ellos, sino que también hay información respecto a que estuvo presente o alrededor de entregas de dinero. Eh, Ella se ha librado hasta el momento de la detención preliminar. Su abogado César Nakazaki señala que porque ella ha contado todo lo que sabe, ¿no? Dando a entender que el resto no ha terminado de contar toda la historia. ¿Cómo ves un poco este tema de que Pilar Tijero, que podría equipararse un poco a la situación de Mauricio Fernandinho, Sada Goray, no esté en este momento en este grupo de personas con detención preliminar? Bueno, yo creo que tu posición es bastante ventajosa porque ella, además, mucho antes de que ellos cuenten o se acerquen a la fiscalía y cuenten, digamos, su verdad, ella lo había hecho, ¿no? Ujú. Entonces, ella se adelantó, brindó toda la información,
aparentemente también la información que está brindando se está corroborando, entonces su posición es bastante sólida, digamos, ¿no? Y por eso es que le permite, pues, no estar en esta posición en la que están los otros dos investigados y los otros más de la lista, ¿no? De la detención preliminar. Entonces yo creo que ya, en la medida que pueda seguir ese mismo camino, no tendría por qué variar de situación, su Ujú. situación. Más bien, todo apunta a que efectivamente se convalide su posición de colaborador eficaz, ¿no? Y ella, digamos, por plantearlo de alguna manera, ahorita hay una competencia entre todos los implicados para ver quién sale mejor librado, ¿no? Quién sale Claro. mejor parado, quién logra reducir su condena en la mayor posible. ¿De qué va a depender? Porque esta historia está a la mitad, ¿no? Todavía falta que culmine la investigación, que pase el juicio, etcétera. ¿De qué va a depender o cómo crees que se va a ver a partir de ahora este caso en el futuro? ¿Qué va a cambiar a partir de los hechos de esta semana? Yo creo que bastante, ¿no? La fiscalía va ahora a tener o va a poder completar ese rompecabezas con información valiosa, ¿no? Y que además la necesita, ¿no? Para poder, digamos, hacer sólido el caso o tener un caso sólido, ¿no? Y eso va a depender de la información que los otros investigados brinden, ¿no? Claro, es una competencia porque además recordemos que para llegar a tener la condición de colaborador eficaz, la información que tú aportes tiene que ser también ciertamente inédita, ¿no? Novedosa. Entonces, si ya todos los demás han brindado la misma información y tú simplemente vas a repetir algo que ya la fiscalía lo sabe, que ya la fiscalía ha podido corroborar, no vas a tener esa condición. Y Difícilmente si puedes además encuentran que no has compartido toda la información y están además. viendo, completando el rompecabezas que otros han revelado información que tú más bien habías tratado de ocultar. Exacto, entonces no estás, digamos, cumpliendo con las condiciones para ser un colaborador eficaz, ¿no? Entonces es ir, contar absolutamente todo y brindar toda la información, porque si tú mientes, ocultas, la condición de colaborador la vas a perder, es decir, no vas a poder completarla, no vas a poder lograr esa condición, ¿no? Entonces, todos en este momento potencialmente pueden ser colaboradores porque no sabemos si hay otros implicados, ¿no? Si es que de repente han habido o siguen habiendo otros implicados que desconocemos, si esto simplemente empezó en el gobierno de Castillo o fue antes, entonces hay muchas cosas que todavía faltan, ¿no? Investigar. Entonces todo va a depender de la calidad de información que brinden estos aspirantes.